No, todavía no doy el versículo. No hemos leído. Ya. Buenos días a todos mis hermanos, bendiciones, felicitaciones a mi hermana por ese hermoso devocional y esa experiencia, ¿no es cierto?, que ella pudo comentar con todos nosotros. La verdad es que todos tenemos grandes experiencias que hemos vivido con el Señor. Yo tengo algo muy hermoso que comentarles, pero en alguna oportunidad también lo voy a poder hacer. Bueno, con respecto al carácter, la palabra, ¿no es cierto?, como podríamos decir, como la entendemos en buen castellano, yo veo que el carácter es lo que a nosotros, valga la redundancia, nos caracteriza o nos demuestra cómo somos. Así Sí, simple. bien, me gustó, tiene mucha lógica, claro, porque nos caracterizamos por eso, y algo que siempre va a salir a la luz porque es parte de nosotros. Muy bien, hermano Exacto. Patricio, muchas gracias. Hermana Tania, ¿qué actitudes debemos practicar las personas que tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas? Hermana Tania, ¿está ahí? En este momento subió al segundo piso. ¿No? Entonces puede responderme usted, hermanito. ¿Qué actitudes debe tener? ¿Qué actitudes debe tener? ¿Qué actitudes debe practicar las personas que tienen a Jesús como Señor y Salvador de su vida? El primero carácter que uno tiene, que lo dijo mi hermano Patricio, hay que desecharlo. Empezar a hacer un nuevo carácter. ¿Ya? Esto que dijo también mi hermana Isabel, que hay que empezar a correr esta batalla, armarse de nuevo, crearse de nuevo, pensar de nuevo, actuar de nuevo, todo de nuevo. Por eso nueva criatura nos cuesta. Por eso las lágrimas de la hermana, que yo las entiendo muy bien, porque vaya que cuesta. Amén. Pero nuestro camino es eso, nuestro camino es justamente eso, ir contra la marea, ser minoría. Si todos votan A, nosotros votamos B. Si todos se ríen, nosotros estamos serios. Si todos están serios, nosotros nos reímos. O sea, siempre vamos como cristianos en un camino distinto al de la mayoría. Cuando estamos en mayoría, asustémonos, porque quiere decir que nuestro carácter está siendo doblegado por Satanás. Nos estamos amoldando al mundo, y eso jamás, pero jamás debiese ser un triunfo para nosotros, debiese llamarnos a duda. Cuando nos estamos pareciendo al mundo, cuando el mundo no nos dice nada, es que formamos parte del mundo. Y por lo tanto nuestro carácter, ¿cierto?, esta forma, esta manifestación, está yendo a un camino distinto de Jesús, en forma sutil, como lo hace Satanás. En forma sutil nos saca, en forma sutil nos tiene, y esas serían las manifestaciones de empezar todo de nuevo. Y cuando uno dice todo, es todo, y todo con mayúsculas. No es fácil. En lo personal, podría estar todo el rato diciendo lo que me cuesta a mí poder armarme de nuevo, pero todos los días, como bien dijo la hermanita, hay que estar ahí. Todos los días, como sea, hay que estar ahí. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Juan. Vamos con la otra pregunta. ¿Conviene que los seguidores de Jesús promuevan la justicia en sus ciudades o comunidades? Hermana Marisol, ¿qué cree usted? En breves palabras. A ver, ¿pero a qué te refieres con la justicia? ¿La justicia de Dios? No, la justicia, ya entiéndase justicia como promover lo justo ante lo injusto. Lo justo ante los demás. Por ejemplo, caso, pero no vamos a entrar en este tema, solo para que entiendan. Caso 10% tercer retiro. ¿Es algo injusto? Claro, debemos promover, debemos posicionarnos, pero así en cortas palabras. Ay, es difícil porque... ¿Es conveniente? Definámoslo así mejor. ¿Es conveniente que nos posicionemos ante la injusticia? Yo personalmente creo que sí, que yo personalmente lo haría. Yo soy una persona muy así como, por lo que estudio, por mi forma de ser, que me gusta mucho estar como detectando dónde hay injusticia, pronunciarme, dar mi opinión, pero he aprendido en este tiempo que muchas veces como cristiana no sé qué tan conveniente sea. Muchas veces me ha traído hartas repercusiones el yo manifestar lo que pienso personalmente,
porque puede ser que le cause daño a algún hermano, o que no está de acuerdo, o que considera que la palabra dice otra cosa. Entonces muchas veces nuestras creencias personales y nuestro concepto de justicia es tan distinto del concepto del Señor, que en realidad a veces es complejo y muchas veces mejor quedarse callado si es que no estamos seguros que se condice con el criterio del Señor. Y si ya estamos hablando de la justicia que el Señor promueve, ahí sí hay que abrir la boca hasta por si acaso. Pero cuando es una justicia personal que uno cree que es lo justo, ahí yo diría, hay que tener ojos, porque lo más importante es cuidar nuestra imagen de hijos de Dios, más que nuestra imagen de justicieros. Ya, muy bien, gracias Marisol, me gustó esa respuesta. Entonces, nuestra actitud en la sociedad contribuye para dar a conocer los valores del reino de Dios. Quiere decir, cómo nos comportamos afecta o no si es que vamos a predicar la palabra. Hermana Erika Carranza, ¿qué piensa usted, hermanita? Nuestra conducta social, nuestra actitud, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros enfrentamos la injusticia, influye en el momento que vamos a predicar. ¿Qué cree usted, hermana? Buenos días, hermano. Sí, yo pienso que sí, porque como dice, todos debemos de demostrar que somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios debemos de amar a la justicia, debemos de amar a nuestro prójimo, y no debemos de callarnos. No por el hecho de ser hijos de Dios vamos a callarnos, ser buenos, pacientes, no. Tenemos que hablar también y que se escuche nuestra voz, porque si callamos estamos como avalando esa injusticia también. Ya, muy bien, gracias. Vamos a colocar las mismas preguntas, pero de otra manera. Supongamos de que yo tengo que ir a la universidad y tengo que ir a mi clase de filosofía. Y el profesor categóricamente ha explicado que la Biblia no tiene ningún valor, que Dios no existe. Ha expresado en diferentes ocasiones que está en contra de todo lo que la Biblia dice. Si ustedes fueran yo y estarían en esa clase, escuchando al profesor diciendo eso, ¿se mantendrían callados? ¿Expresarían su fe? ¿O qué harían? Hermana Mariel, ¿qué harías tú si estás en una clase donde el profesor viene y categóricamente explica que Dios no existe, que la Biblia está mal, y tú estás escuchando? ¿Cuál sería tu actitud en esa situación? ¿Te quedarías callada, te harías la loca o expresarías públicamente tu fe? Yo creo que expresaría públicamente mi fe, pero igual explicando que tiene que ver con la libertad de expresión, pues, y él está en todo su libre derecho de opinar, pero no de categorizar eso como una verdad, porque mi verdad también vale. Y yo sé cuál es la verdad, pero como que trataría como de aclarar eso. Ya, muy bien, gracias. A ver, le voy a preguntar a la hermana Alejandra, ¿qué haría usted? Saquemos el caso de la universidad. Supongamos que usted está en su trabajo y su jefe, que usted tiene una charla todos los días con este jefe, le dice, no, la Biblia no existe, bla, 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 Dios, no sé qué. ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría callada o expresaría su fe? ¿O no se presentaría más a las reuniones, por decirlo así? Bueno, hola hermanos. Yo a mí ya me ha pasado ya en todo caso. Yo en mi trabajo, yo tenía la costumbre hace 1 año, 2 años, cuando yo trabajaba en pabellón, y el día domingo cuando hacía aseo yo ponía música cristiana. Y había un médico que siempre me decía, oye, te falta el puro, ¿cómo se llama ese que tocan los evangélicos? Panderos. El arpa. Claro, hay un aparatito que tocan los cristianos cuando andan en la calle, que eso me olvido el nombre. Me decía, te falta ese aparatito más para que empecé a predicar, y siempre me molestaba, un médico. Y yo le decía, pero... ¿Ah? Megáfono, el megáfono. No, es otro, pero ya. La cosa es que yo le decía, ya, no importa, molésteme todo lo que quieras, y total, yo sé que al hacer esto, la misma Biblia dice que muchos me van a molestar, muchos, pero yo tengo que ser firme. Pero cuando me han pasado cosas así, situaciones como le digo que me han pasado,
yo doy mi manera de pensar, pongo mi argumento, y como yo sé obviamente que hay mucha gente que trabaja conmigo, no son creyentes, no participan de lo que es la iglesia, ni la Biblia, ni nada, no leen. Entonces yo mantengo mi manera de pensar, pero nunca me han dicho, ay, si tú piensas diferente, te tienes que ir de acá, cosas así, pero trato de, expongo, pero me mantengo como al margen. ¿Me ¿Ya? entiendes? Expongo, digo que no es lo que yo quiero, pero tampoco trato de obligarlo a, no, tiene que ser lo que yo digo y tiene que ser así, porque si mi jefatura, que es obvio que no está con esto, porque muchas veces me ha pasado y he tenido problemas con ella por lo mismo, de exponer lo que tiene que ser de tal forma, y ella me rebate lo contrario, ya me ha pasado, entonces, y me ha traído consecuencias, como ser la única enfermera que llaman para que firme las calificaciones, como me pasó la semana antepasada, y yo le puse jefa porque a mí no me llama. Y me dijo, no, porque no llegó tu papel. Entonces, trato mejor, se fija que trae consecuencias. Sí, sí. Yo sé igual que Dios está conmigo, pero igual son consecuencias que lamentablemente me repercuten en mi trabajo. Pero como les digo, cuento corto, al final eso. Trato de, Muy doy bien. mi opinión, pero igual me mantengo un poquito al margen. Muy bien, es lo que decía un poco el hermano Juan, que a veces vamos a ser influenciados por el mundo, por el sistema del mundo, vamos a dejar que el mundo imponga su sistema, o vamos a seguir firmes en Dios, aunque eso traiga consecuencias. Bien, otra pregunta, estamos haciendo la introducción porque no quiero que no saboreemos lo que vamos a estudiar, entonces quiero hacer hartas preguntas. Hermana Gina, tía Ginita, ¿qué haría usted si usted identifica a una persona que está hablando mal de usted o de alguna de su familia? ¿Qué haría usted? La firme. Bueno, lo primero es orar. Eso es lo primero, orar. Y después la palabra nos dice de que siempre van a haber personas que se burlen, que hablen mal de uno. Y yo como ser, yo creo que eso va a pasar, pero no me tiene que afectar. Siempre yo recuerdo lo que dice la hermana Marcelita. Siempre lo tengo presente, que dice que el tacto Tino, dice a la TTC, no sé, un detalle que dice la hermana Marcelita. Entonces yo lo trato de ocupar siempre, o sea, yo creo que si alguien habla mal de uno, y bueno, es porque algo bueno está haciendo uno, ¿ya? Ahí alguien me lo recordó, tacto, tino y criterio, ese es, ¿ve? Entonces yo creo que es eso, o sea, si alguien habla mal de uno, habla mal de la familia, es porque algo bueno está haciendo. El detalle es si soy yo parte para que hablen mal de mí, mal de mi familia. Entonces eso es yo creo que sería la base. O sea, mientras, que yo esté hablando mal de alguien, yo creo que ahí está. O sea, la palabra de Dios dice de que no es lo que entra, es lo que contamina, sino lo que sale. Y yo siempre le he dicho eso a mi familia y a todos, digo, no es lo que entra, o sea, si alguien está hablando mal de ti, me voy a sentirte mal, no, sino que lo que yo vaya a decir, lo que vaya a defender, si yo voy a ir a insultar a esa persona o mi carácter, o lo que yo piense, va a hacer daño, entonces, porque lo primero que tiene que pensar uno es que, así como hablaron mal del Señor, van a hablar mal de uno. Pero lo primero que tengo que hacer es, si hablan mal del Señor, yo defenderlo. Lo que hablen mal de mí, el Señor lo defiende. Claro, amén. Gracias, tía Ginita, por esa verdad. El problema está en que muchos de nosotros, cuando pasa eso, a veces, como dice mi mamá, la paloma del Espíritu Santo se vuela y desciende el buitre, porque queremos tomar una actitud negativa. Y bueno, pasa. Hermano Carlos Narváez, ¿qué haría usted si por causa de tu fe en Jesús te excluyen de un grupo que te agrada?
Supongamos que tiene un grupo de amigos que son tus súper amigos, que tú los amas y te dicen, no, tú por ser cristiano ya no vas a participar más con nosotros. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu actitud? Hermano Carlos Narváez. Con gusto me voy de ahí, po, porque siempre tengo que estar con mi señor. Lo demás da lo mismo. Amén, muy bien, bien hermano, me gustó esa respuesta, con gusto me voy de ahí. Muy bien, como decía la tía Ginita, a veces todos podemos reaccionar de diferente manera, porque, ¿y si fuera un trabajo? Hermana, le voy a preguntar a la hermana Tania, usted está trabajando y le dicen, no, por tu fe en Jesús, usted no puede estar más en el trabajo. ¿Qué hace usted? ¿Se queda, reclama, va a la justicia o se va? Pareció lo que dijo el hermano Carlos. Feliz me voy, porque si es un lugar donde el Señor o sea, uno obviamente no quieren ahí por mi fe, no tengo nada más que hacer, se pierden una excelente trabajadora, hija de Dios. Y No, ahora, sé que el Señor me pondría en otro lugar donde sí podría estar para bien. Entonces amén. no me haría problema. Bien, gracias hermana Tania. ¿Y si fuera el gobierno el que nos impediría seguir nuestra fe, pero nos castigaran? ¿Qué harías si por anunciar las buenas nuevas de Cristo, las autoridades del país te castigasen de forma radical? No sé si nos pondríamos tan choritos a lo mejor. ¿Qué piensa el hermano Juan? En 2 minutos, en un minuto, hermano Juan. Si el gobierno, las autoridades lo castigaran por anunciar las buenas nuevas de forma radical. Bueno, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Ya, pero Lo ¿qué haría mismo que dije usted? ¿Qué haría recién. usted si le dicen, por ejemplo... Tomo las armas y empiezo a matarlo a todos. No, la arma espiritual. Es que lo que sucede es que uno instintivamente está esperando eso. Está esperando el momento, porque se habla mucho que los últimos tiempos, Claro, va a llegar. Claro, entonces hay que estar preparado para esos momentos. No hay que echarse a morir, ni frustrarse, ni atemorizarse. Somos humanos, así que por lo tanto vamos a tener una cuota de eso, pero tenemos que seguir adelante porque es lo que tanto hemos pregonado, es lo que tanto nosotros predicamos, es lo que tanto nosotros le decimos a nuestros hermanos, y a los que no son hermanos también se los decimos, que estamos en los últimos tiempos, y tienen que empezar las señales. Por lo tanto hay que estar atentos cuando esas señales empiecen, que pueden ser las del gobierno, a seguir adelante. O sea, si el gobierno nos prohíbe juntarnos... Sí, perdón que lo interrumpa, le voy a colocar un ejemplo. Supongamos que usted está predicando la palabra y el gobierno le dice, Juanito, si tú continúas predicando, vamos a matar a tu hija. ¿Qué haría usted? ¿Seguiría predicando o callaría? Ay, qué pregunta. ¿Las preparaste durante cuánto rato estas preguntas? Siempre con los hijos del hermano Juan, siempre los ponen disyuntiva. Se mete con mis hijos, ¿por qué no tiene los de él y los pone ahí a los de él? Digo yo, ¿por qué no pone los de él ahí en la mesa? Perdón. No, perdón, es una pregunta que la otra vez me hizo llorar por mi hijo, hermano Patricio, me hizo llorar por una pregunta de mi hijo. Pero ahora usted póngase como Abraham, porque Abraham dijo, sí, él iba a matar a su hijo, y su fe y la fe que él tuvo en Dios, Dios proveyó después un becerro, como dijo en una oportunidad su hijo, ¿se acuerda? Sí. Pero mire, la pregunta es extrema y va para todos. Sí, va para todos. Pero puede suceder. ¿Qué pasa si nos colocan una pistola a mí en la cabeza y me dicen, niega tu fe o mato a tu esposa? O sea, ¿qué haría yo? Es lo que me pregunto. Y es eso lo que quiero que reflexionemos, a que nuestras actitudes, tanto en la universidad, en el trabajo, en el gobierno, deben honrar siempre a Dios, pero no siempre va a ser así cuando estamos en un extremo, ¿sí o no? Así que no se preocupe, hermano Juan, que es una pregunta capciosa para hacernos ir a un extremo, pero que puede suceder. Dice como pasó hace poquito en la escuela de Estados Unidos. ¿Cómo eso, Marisol? ¿Qué pasó? Mataron a estudiantes. Que mataron a unos estudiantes
pero el criterio para decidir si los mataban o no era que ellos aceptaran o dijeran si eran cristianos o no. Si ellos decían que no eran cristianos, los dejaban vivir. Pero si ellos reconocían que eran cristianos, los mataban. Y eso no fue hace mucho tiempo. Y no fue en un lugar, no estamos hablando del Medio Oriente, ni estamos hablando de lugares donde hay otro tipo de fe, sino que estamos hablando en un lugar donde hay una libre expresión, donde se pueden profesar religiones, donde hay total libertad, y sin embargo a alguien se le ocurrió hacerlo y lo hizo y ya, no es como algo tan descabellado. Y estos eran jóvenes adolescentes y decidieron no negar su fe. Imagínate el primero, porque el primero no sabía lo que le iba a pasar, pero a los otros sabían que si decían que sí también, se iban a morir también. Entonces no es menor. Sí, y es una realidad, y como decía nuestro hermano Juan, es bíblico. La Biblia dice que vamos a ser dirigidos como ovejas al matadero, dice Romanos 8. Vamos a ser perseguidos. ¿Y por qué nos van a perseguir? Por predicar la verdad. Si eso va a ser eso va a ser el problema. Yo en el Facebook tengo muchas iglesias que ya no se puede mencionar la palabra pecado, la palabra homosexualidad, porque el Facebook tiene un algoritmo que bloquea los videos que usen esas palabras. Entonces, a eso es lo que quiero llegar, de que ya estamos viviendo una persecución de nuestra fe. Y eso puede suceder en cualquier instante, en cualquier momento puede suceder eso. La pregunta es, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál será mi actitud si yo en la universidad estoy y viene un profesor y dice Dios no existe? ¿Voy a guardar silencio? ¿Voy a explayar mi fe, aún sabiendo, como decía nuestra hermana Alejandra, que eso puede provocar consecuencias? Y si veo una injusticia, pero esa injusticia se contradice con la palabra de Dios, ¿guardo silencio? ¿Grito? Entonces, eso es lo que quiero que veamos en esta clase, honrar a Dios por medio de nuestras actitudes. Hermana Marisol, ¿quiere decir algo? Sí, yo recordaba que yo tenía una compañera que ella era, de hecho, ella salió como la mejor de toda nuestra generación. La niña era brillante, pero ella no era cristiana, no era así como lo que nosotros estamos acostumbrados a catalogar como un cristiano, una persona que va a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero sí era creyente, creía en Dios. Y yo me acuerdo que ella hizo un examen donde solamente ella aprobó de todos nosotros. Nadie más dio esa prueba. De hecho, el profesor dijo, tienen la opción de no dar la prueba, los que crean que no están preparados, y nadie lo dio, solamente ella. Pero el profesor que nos tomó el examen, él es el ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, es el presidente. Y él dice, el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, él dice que él no es ateo, que él es más que ateo, porque ateo es como que no cree en Dios. Él dice que él ni siquiera es como que no cree en Dios, que él está en contra, una cosa así, pero, y él te lo plantea en la primera clase que él te hace. Él tiene unos criterios, pero nefastos, porque imagínense qué tipo de hombre es él. Entonces, yo me acuerdo que cuando ella aprobó, ella dio un suspiro y ella dijo, gracias Señor. Y el profesor le alcanzó a escuchar. Y él le dijo, ¿qué dijiste? Y ella le dijo, le di gracias a Dios. Y él le dijo, retráctate o te repruebo. Delante de todos, porque era una prueba oral. Esa es la gracia de la prueba oral, que todos te ven, pero a todos verte no pueden ocurrir esas situaciones porque estamos todos de testigo. Imagínense si él hubiese estado solo con ella. Y el profesor que estaba al lado también es un ministro suplente de la corte, pero como este viejito es una eminencia, ni siquiera le dijo nada, lo quedó mirando así como, y todos quedamos mirando, y ella le dijo, es que yo no me puedo retractar. Y él le dijo, es que tienes que retractarte porque si no yo te voy a reprobar, porque tú no puedes decir que aprobaste gracias a Dios si la que estudiaste fuiste tú. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Y ella dijo, no, dijo, pero no me voy a retractar, le dijo, porque es verdad, yo estudié, pero Dios fue el que me permitió aprobar. Entonces yo no me voy a retractar. Y como estábamos todos y estaba el profesor, él le dijo, bueno, ya así como que se la dejó pasar, pero le empezó a dar toda una charla de por qué ella no podía atribuirle a Dios cosas que eran gracias a ella, porque ella había estudiado, porque había sido su esfuerzo, porque ella se había sacrificado, ¿qué tenía que ver Dios ahí?
y que iban a haber situaciones donde ella se iba a encontrar así y iba a haber gente que para que ella pudiese lograr algo iba a tener que retractarse de que Dios la había ayudado. Pero ella no se retractó y ella no era una niña así cristiana que iba a la iglesia, que predicaba, como a lo mejor si me hubiese sentado yo ahí y yo a lo mejor hubiese quedado más en la que ella misma, que ella no tenía como ninguna base a lo mejor, pero simplemente no se retractó ella, y eso que la estaban amenazando con reprobar. Mira, qué buen ejemplo. Y miren, ¿saben qué, hermanos? La Biblia dice de que viene el tiempo del principio de dolores. Estamos en los últimos tiempos y vamos a tener esta lucha con nuestra fe. Se van a levantar contra la fe. Muchos van a abandonar la fe, van a apostatar la fe. Entonces, hay que pegar con la Entonces, honremos a Dios por nuestras actitudes. Miren que lo llevé a un plano desde saber que si alguien está hablando mal de nosotros, de no saber cómo actuar frente a una injusticia, en medio del trabajo, en medio del gobierno, de la universidad, para que entiendan de que todos vamos a vivir una situación difícil donde debemos honrar a Dios por nuestras actitudes. Vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Así que hoy no se preocupen que vamos a dividir la clase en dos, entonces hoy vamos a ver el primer punto de los tres. Vamos a dejar esta clase como introductoria. Así que no hay problema en eso. Voy a leer los comentarios. Dice aquí, muy difícil ponerme en el lugar de Dios, debo ser sincera. Dice nuestra hermana Hadley, yo le explicaría que cada uno tiene opiniones y creencias diferentes, él no está respetando las mías y eso no habla bien de él. Bueno, ahí el comentario del pastor. Después dice, hay que demostrar el amor que Dios provoca en nosotros. Amén. Bien, entonces, el apóstol Pablo. ¿Quién sabe cómo se llamaba el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Saulo. Saulo. Entonces, pueda anotar ahí en su cuaderno, Saulo. Porque así vamos a poder identificar la diferencia entre Saulo y Pablo, que son la misma persona, pero que fueron encontrados por la presencia de Jesús y eso provocó una transformación en la vida de Saulo que se convirtió en Pablo. Como dice nuestra hermana Berito, fariseo de fariseos, es verdad. A veces nosotros le damos una mala interpretación al término fariseo, pero los fariseos, cuando nace este movimiento, nace como una organización, un movimiento que quería inculcar el respetar la ley. El problema es de que se olvidaron de la esencia, que era el amor. Por eso, en el afán de cumplir la ley, iban y podrían apiedrar a medio mundo y eran cumplidores de la ley, entre comillas, pero se olvidaban de los dos mandamientos más importantes de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Por eso Pablo me gusta cuando dice fariseo de fariseos, porque su misión, su propósito era esa, cumplir la ley, guardar la ley e inculcarle también a las personas. Entonces, vamos a ver en Hechos 9 a este Pablo, que recuerden, se llamaba Saulo, con una actitud súper categórica. La Biblia dice en Hechos 9 que él respiraba rabia contra los seguidores del camino. ¿Sabían eso? Que a los cristianos se les llamaba los del camino. Ese es un dato súper interesante. Los seguidores del camino. Y Saulo respiraba rabia, estaba totalmente empoderado por encarcelar a estos seguidores del camino, los seguidores del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9. No lo vamos a leer porque vamos a ver algunos puntos de Hechos 9 hasta el 15, que ahí nos hablan un poco acerca de la vida ministerial de Pablo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo se encuentra con Jesucristo y este encuentro ahí, ¿se acuerda la hermana Alejandra que ella preguntaba sobre qué es lo que era dar cosas contra el aguijón? Eso es lo que Jesucristo le dice en Hechos 9, lo vamos a leer. ¿Lo puede leer, hermano Patricio, por favor? Le digo enseguida cuál es el versículo exacto, que estoy buscando aquí. Hechos 9. Me parece que... 9:5. Ya, el versículo 5, sí. Versículo 5. Sí. Mi Patricio, hermano Patricio. Sí. Él dijo, ¿quién eres, Señor?
Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muy bien. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Ananías? Porque Ananías fue el encargado de ir a donde Pablo, porque recuerden, él quedó ciego, él tenía como escamas en los ojos, y el Señor envía a Ananías a orar por él. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Ananías? En el versículo 11. En el versículo 15. En el 11. 11. Del 11 al 15. ¿Lo puede Sí, leer, ahí. hermanita Alejandra? Por favor. Le dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he ahí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Continúe, por favor, hasta el 15. Perdón. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún ahí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y el 16? Hay que un pedacito ahí. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, me encanta, a mí me encanta esta historia del apóstol Pablo. Inclusive podríamos marcar quizás en 2 domingos más, 3 domingos más, y nos juntamos y vemos la película por Zoom. La película nueva que salió del apóstol Pablo, podríamos juntarla a verla, voy a conversarlo ahí a ver si es posible. Porque es emocionante la historia de cómo Jesús sale al encuentro con el apóstol Pablo y cómo el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el llamado del apóstol Pablo tenía un propósito, el mensaje que Jesús le entrega al apóstol Pablo tenía un propósito. Me es curiosa también la actitud de Ananías, porque él dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir a presentarme delante de Saulo si ya es muy conocido por todos los males que hace? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba empecinado en encarcelar y en hasta presenciar la muerte de los cristianos, porque la Biblia dice que él fue testigo ocular de la muerte de Esteban, cuando apiedraban a Esteban. No dice si él tomó una piedra y lo apiedró, pero él fue testigo ocular. Entonces, el texto nos está apuntando que el apóstol Pablo, Saulo, tenía un carácter y lo que Jesús está haciendo es decir, yo voy a usar todo ese carácter, pero para mi gloria. Yo voy a usar toda esa actitud, pero para honra mía. Miren lo que dice Pastor Sergio. ¿Sí? Quería dar una observación cortita referente a eso, Ananías. A veces el Señor pone en nuestro corazón hablarle a una persona y uno también empieza a contender contra el Señor. Dice, Señor, si Él no, que ¿cuándo? Y a mí me ha pasado, el Señor me ha cacheteado, que después uno le habla y la persona está receptiva a aceptar. Entonces tenemos que tener una actitud de que si buscamos del Señor, si tenemos comunión con Dios y Dios nos pone a alguien en el corazón, hay que obedecer. Amén. Gracias, tía Benito. Es verdad ese detalle. Mira lo que dice Hechos 15, 22. Yo leeré para ustedes. Hechos 15, 22. Vamos a ir saltando algunos versículos. Vamos a leer el 22, el 25, el 30, el 35 y el 40. Acompáñenme con la lectura. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien, correcto, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vamos ahora al 25. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Vamos ahora al versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas
los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué es lo que podemos ver en estos textos? Podemos ver de que Pablo ya está totalmente involucrado en la obra misionera. Miren cómo este personaje llamado Saulo, que respiraba, como dice el versículo 9, quiero decirlo exactamente porque me olvidé. El versículo dice, respirando aún amenazas. Dice, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínense, este mismo personaje en algunos capítulos después está participando, enviando gente a la obra misionera. Entonces díganme si Dios no es transformador. Díganme si el poder de Jesús no puede transformar lo imposible en posible. Pero, ¿qué es lo que debemos recalcar de la vida del apóstol Pablo, según este texto? Lo primero, de que él comenzó a ser guiado, ya no por él mismo, sino que él fue guiado por el Espíritu de Dios. Y para nosotros entender cómo reaccionar ante actitudes, para nosotros saber qué hacer frente a situaciones difíciles como las que planteamos al comienzo, debemos dejar esto en claro. Debemos ser guiados por Dios. Porque si somos guiados por nuestro corazón, vamos a fallar, vamos a pecar. Si somos guiados por nuestro impulso, vamos a embarrarla. Si somos guiados por nuestros sentimientos, nuestras emociones, pucha, va a haber un momento que yo amo a Dios, pero si ponen a Chimo y una pistola, a lo mejor yo voy a preferir a mi perrito. Entonces, no podemos ser guiados por nosotros mismos. No podemos ser guiados por nuestro corazón, que dicho sea de paso, es engañoso. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. En Hechos 9 al 15 nosotros planteamos este cambio, esta conversión de Pablo y vemos cómo él fue sirviendo a Dios, involucrándose en la obra misionera. Recuerden que estamos estudiando sobre honrar a Dios con nuestras actitudes, pero no podemos honrar a Dios con nuestras actitudes si primero no entendemos qué provoca que honremos a Dios. Y lo primero que provoca que honremos a Dios es que somos guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Debemos dejar que el Señor nos guíe, como pasó con el apóstol Pablo. Entonces, en Hechos 16 del 1 al 15, que vamos a leer ahora, Hechos 16 del 1 al 15, nosotros vamos a ver cómo Pablo ya comienza a entender esto. Y él comienza a honrar a Jesús en su vida cotidiana. Hechos 16 del 1 al 15. Vamos a leerlo. Le voy a pedir a nuestro hermano Luchín. ¿Estás ahí, Luchín? Sí, estoy acá. ¿Puedes leer, Luchín, los primeros 5 versículos? Por supuesto. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Y al pasar ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Continúa, por favor. Ok. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia
y a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, ya vamos a continuar. Vamos a analizar un poco este texto de Hechos 16. Primero, en el primer versículo y en el segundo, nos hablan de un joven que tenía una característica. A ver si alguien la puede identificar. Recuerden que estamos estudiando sobre honrar a Dios con nuestra actitud. Entonces aquí vamos a identificar algo muy importante. En Hechos 16, 1 y 2 hay una característica. Daba buen testimonio, su carácter y su forma de ser daba buen testimonio. Ya tenía un buen testimonio. ¿Se dan cuenta de esto? Timoteo tenía un ¿qué cosa? Buen carácter. Un buen carácter, tenía testimonio. En el versículo 3 al 5, hay un micrófono que me está... Este debe ser. Ahora sí. En el versículo 3 al 5, observamos ¿qué cosa? En el versículo 3 al 5, de Hechos 16. En Hechos 16, del 3 al 5, ¿qué identificamos? Que lo circuncidaron, por ejemplo, fue una actitud que tomó ahí, Pablo dice, porque por causa de los judíos. Ya. Porque él era hijo de madre judía y su padre era griego. Entonces Buen tenía detalle. que cumplir Buen con el detalle. tema. No se puso a decir, no, aquí la vamos a hacer a mi forma, a mi manera. Muy bien. Era obediente. ¿Ya? Pero él hizo todo eso ¿por qué? Porque la intención de Pablo, ¿cuál era? ¿Cuál era la intención de Pablo en estos versículos? Y de sus compañeros también. Que Era en ir algún creando las momento Timoteo pudiera tener algún tropiezo, porque ya el solo hecho de ser de padre griego ya podía menoscabar delante de los otros judíos. Ya, ok. Ok, está perfecto lo que están diciendo, pero lo que Pablo y sus compañeros querían hacer era edificar la fe, tanto de las personas como de la iglesia. Era edificar, o sea, Pablo tenía la total certeza de que su llamado era edificar. Por eso él obedece, por eso él desea honrar a Dios. Recuerden que estamos en el primer punto, en estos 6 minutos que nos quedan, que es vivir guiados por Dios. Entonces, ¿qué podemos identificar de Pablo? Que él no se mandaba solo. Pablo no hacía lo que quería. Pablo no decía, me parece que no lo vamos a circuncidar nada porque no, está muy cara la operación, así que no lo vamos a hacer. No, Pablo era guiado ¿por quién? Por Dios. Pablo era guiado por Dios. Y Pablo no escoge a cualquiera tampoco. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Timoteo tenía un buen testimonio, por eso en Hechos 15 nosotros veíamos cómo era la elección de estas personas. Bien, entonces, ¿cuál era la actitud de Pablo? Edificar la fe de los creyentes. Y vamos a ver ahora el versículo 6 al 10 de Hechos 16. Hermano Patricio, ¿lo puede leer usted? Y voy a plantear la pregunta al tiro para que ya vayan identificando. En los versículos de Hechos 16, versículos 6 al 10. Ya. ¿De qué forma el Espíritu de Dios se manifiesta para guiar a Pablo? Esa es la pregunta y la respuesta está en el versículo del 6 al 10. ¿Lo puede leer, hermano? Vayan identificando para que no tengamos que leerlo o no. Y atravesando Frigia y... viendo si estaba abierto el micrófono, sí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron de Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ya, estos versículos son buenos. ¿De qué forma entonces el Espíritu de Dios se manifestó para guiar a Pablo? Una visión. ¿Cómo? En una visión. Ya, en una visión, bien. Quiero escuchar a nuestra hermana Karina, nuestra hermana Marcela, hermana Silvia. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿De qué forma el Espíritu de Dios se manifestó para guiar a Pablo? Hermana Marcela, ¿está ahí? Hermana Karina. ¿Me escuchas, perdón? ¿Sí? Bueno, de acuerdo a la lectura, voy viendo que cada vez que querían como detenerse en algún lugar, no podían. En el fondo había un lugar donde tenían que ellos ir a predicar y eso fue anunciado a través de la visión que tuvo. Sí, muy bien. Y esto me hace hacer otra pregunta. ¿Cómo podríamos hoy estar seguros de que Dios nos está llamando a actuar de determinada forma? Porque según el versículo 10, en la parte final, dice que como él vio la visión, él obedeció, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pero después, si nosotros seguimos leyendo, pasó todo lo contrario. Pasó todo lo contrario. Entonces, ya vamos a llegar a eso. Pero ¿cómo estar seguro de que Dios nos está mandando a hacer algo? ¿Qué creen ustedes? Si Dios habla por medio del Espíritu y le impidió el paso al apóstol Pablo y a sus compañeros, porque si ustedes se dan cuenta, dicen, les fue prohibido por el Espíritu Santo, pero luego el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, el Espíritu Santo estaba de forma activa en el ministerio de Pablo. Se dan cuenta de que no era como, ya voy a ir a predicar a tal lugar, voy a hacer esto. Entonces, ¿cómo estar seguro hoy que Dios nos está llamando a hacer algo? Buscando conocer a Dios por medio de la comunión de su palabra, la oración. Ya, ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Teniendo una relación con el Espíritu Santo. Ya, dice. No importa, luego. Muy bien, teniendo una relación. La hermana Verónica dice por medio de la fe. Sí. Ya, muy bien, hermana, por medio de la fe. Bien, vamos a continuar con la lectura para ver qué pasó. Del 11 al 18. Hermano Patricio, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Dice, zarpando pues, en Troa vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles, desde allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. ¿El 15? El 15. Y cuando fue bautizada, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Son curiosos estos textos porque nos hablan de la estrategia que Pablo desarrolló en Filipos. O sea, Pablo, donde él iba, él no tenía un sistema. Por ejemplo, si él venía a Antofagasta, él no predicaba de la misma forma que en Santiago, o que él predicaría, no sé, en la Antártida, o quizá en Isla de Pascua. Él se adaptaba y hasta ese punto yo creo que él era guiado por Dios, porque el texto, claro, nos ejemplifica y nos muestra
de que era guiado por Dios. Y si Pablo obedecía en eso, yo creo que también él obedecía hasta en cómo entregar la palabra. Entonces, muy curioso todo lo que estamos hablando y muy relevante. ¿Cómo estamos dejando que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida? A veces nosotros tomamos decisiones porque queremos y como que le informamos nomás a Dios, ¿sí o no? O yo nomás a veces lo hago. Como que le informamos, Señor, va esto, esto. Y no, uno tiene que siempre tener la total certeza de que Dios es quien nos está hablando o llamando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestras emociones son inestables y porque el único camino real, seguro, es el camino del Señor. Entonces, ya en estos textos hemos visto la actitud de Pablo, el testimonio de Timoteo, hemos visto cómo Pablo y sus compañeros actuaban, que era con la intención de edificar a los creyentes, cómo el Espíritu Santo se manifestó en el ministerio de Pablo para guiarlos y cómo Pablo obedeció esas instrucciones del Espíritu de Dios y las estrategias que Pablo usaba para predicar el Evangelio. Entonces, en el versículo 14 de Hechos 16 dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí nos da un detalle particular. ¿Por qué? ¿Quién guiaba a Pablo? El Espíritu Santo. De Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién iba a respaldar a Pablo? Dios. Dios, claro que Dios. Hermano, si Dios nunca te va a tirar a los leones solo. Nunca. Entonces, ¿quién convencía a las personas de prestar atención en el mensaje? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, claro. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era quien convencía. Entonces se dan cuenta de que al punto que hemos llegado tiene una construcción. No es que Dios actuó porque Pablo simplemente predicó. Es porque desde un comienzo, ¿él qué fue lo que hizo? Ser guiado por el Espíritu Santo. Lo obedeció, fue guiado por el Espíritu de Dios. No sé si me doy a entender. Miren lo que dice en el versículo 15 del Hechos 16, lo vamos a leer de nuevo. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en ese versículo, tía Ginita? ¿Qué es lo que les llama la atención de ese versículo? Bueno, en general es el hecho de que la mujer también pone su actuar delante de la presencia del Señor. Eso es lo que yo puedo recalcar, ¿ya? Porque ella le rogó que se quedaran, pero antes de eso ella dijo: si lo que yo acabo de recibir es del Señor, entonces ella también dice, o sea, yo tengo que actuar. Claro, miren qué lindo ese detalle, y me gusta cómo los obligó a quedar, y ahí podemos ver también la provisión. Porque claro, imagínense, no, la mujer no lo iba a dejar ahí en la casa, obviamente iban a compartir la mesa, y eso también iba a ser una provisión, dice, un acto de fe y una acción de ella. Muy bien, muy bien. Entonces... Pastor Janito, es que hay que aclarar también, ¿no es cierto?, que cómo misionaba Pablo. Ellos no portaban de ese dinero, no portaban cosas, ni iban a quedarse a un hotel, a hospedarse en algún lado, digamos, para ir a misionar. Entonces ahí está claramente la visión, o sea, la misión que Dios le encomendaba, pero Dios proveía de todo. De todo, tenían que pernoctar en algún lugar, tenían que comer en algún lugar, y ahí estaba la obra de Dios realizándose. ¿Y todo eso sucedió por qué, hermano? Porque Pablo con sus compañeros fueron, ¿qué cosa? ¿Guiados por quién? Guiados. Por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, Él va a proveer todo? Él va a hacer todo porque Él va delante de nosotros. Pero si nosotros tomamos caminos o rutas indirectas, ya vamos a darnos costalazo.
y vamos a pasar momentos difíciles. Llévese esto a toda situación de la vida. Llévese esto hasta actitudes. Porque si yo sé que alguien está hablando mal de mí y yo siento que Dios me está diciendo, perdona, quédate callado, yo digo, no, pero es que yo tengo que decirle que no tiene por qué hablar mal de Dios. Dice, bueno, asuma las consecuencias, mijito. Hay caminos que te van a parecer caminos de bien, pero esos caminos son caminos de muerte. Entonces, explico esto como primer punto, porque ya terminamos, vamos a terminar en un minuto. Explico esto porque estamos hablando de honrar a Dios con nuestras actitudes. Pero para yo honrar a Dios con mi actitud, primero tengo que dejar ser guiado por Él. No sé si me doy a entender. Tengo que dejar ser guiado por Él. Observemos cómo entre el verso 13 y 15, la Biblia es clara que muestra el proceso donde Pablo y sus compañeros se acercan a las personas, reconocen a las personas, sus valores, la clara identificación del trabajo de Dios, Espíritu Santo, generando esa convicción en esta mujer. Y esa mujer toma una decisión pública de hacer su fe, de colocar su fe en Jesucristo mediante el bautismo. Y además de eso, ella quiere que la familia también conozca al Señor por medio del mensaje del apóstol Pablo. Entonces se dan cuenta cómo todo comienza a salir bien por el simple hecho de que fueron guiados por Dios. Ahora, ser guiados por Dios también va a implicar pasar adversidades. Ser guiados por Dios también va a implicar de que vamos a vivir momentos difíciles. ¿Cómo actuar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Lo veremos en la próxima clase en honrar a Dios con actitudes firmes frente a las adversidades. Amén. Así que yo les dije que esta clase iba a ser extensa, así que la vamos a cortar en dos partes y la próxima semana vamos a estudiar sobre cómo honrar a Dios con nuestra actitud firme a las adversidades, porque vamos a ver que Pablo es encarcelado en Filipos y esa va a ser la tarea. Léase todo Hechos 16, léalo completo Hechos 16 y Hechos 17. Léalo completito para que ya la próxima semana ya tengamos una noción de lo que nos dice el pasaje. Entonces, como resumen general, podemos ver de que el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu de Dios desde su conversión, desde ese momento cuando él tiene este llamado de parte de Dios, y ese llamado era que él iba a ser un predicador de las buenas noticias y de que eso iba a implicar sufrir. Desde ese momento el apóstol Pablo, toda esa respiración de rabia, esa respiración de maldad en contra del pueblo cristiano, ahora iba a ser una motivación como benzina para que él estuviese firme ante la adversidad, ante las situaciones difíciles. Vemos también cómo en Hechos 16, Timoteo tenía la buena fama de un buen testimonio, de una buena actitud. Entonces eso también es importante. Las personas van a ver a Dios por medio de nuestras actitudes. El apóstol Pablo tenía un carácter firme con el propósito de edificar a la iglesia. Por eso él respeta la circuncisión, por eso él obedece la cultura, la norma y se adapta a la ciudad en donde él está. Vemos también de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se manifestaba en la vida de Pablo por medio de ¿qué cosa? Por medio de su dirección. Él guiaba a Pablo y lo más importante es que Pablo obedecía. Pablo obedecía a los impedimentos del Espíritu Santo, al vamos del Espíritu Santo, y eso nos tiene que llamar a nosotros a estar sincronizados, a estar nuestros oídos atentos a lo que el Espíritu Santo nos está mandando. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que cuando Pablo llega a la ciudad, él predica el mensaje. ¿Quién dio convicción a esa mujer para escuchar el mensaje, para luego ser bautizada? Fue el mismo Espíritu de Dios. Eso nos da una enseñanza de que si obedecemos a Dios,
no importa lo que venga adelante, todo va a ser conforme a su plan, a su propósito, y Él nos va a ayudar. Vemos también en el versículo 10 cómo esa manifestación de la guianza del Espíritu Santo, Pablo la toma y obedece, y eso nos debe enseñar a nosotros de que el Espíritu Santo desea guiarte. El Espíritu de Dios desea guiarte. Ahora, ¿cómo actuar frente a las adversidades? Lo veremos la próxima semana.